Teoría cinética molecular de los gases. Hoy voy a explicarles su concepto haciendo uso de una simulación. Primero necesitamos recordar que la materia está formada por partículas muy pequeñas, como átomos, moléculas e iones. Además, las partículas ejercen entre sí fuerzas de atracción. En los sólidos son muy fuertes, en líquidos moderadas y en gases débiles. Por último, las partículas están en movimiento constante. La velocidad de las partículas es proporcionalmente directa a su temperatura. La teoría cinética de los gases utiliza una descripción molecular para explicar el comportamiento macroscópico de la materia. Con esto nos referimos a las partículas y se basa en los siguientes postulados. El primer postulado que se cumple es que los gases están constituidos por partículas que se mueven en línea recta y al azar. Como podemos observar, aquí tenemos 10 partículas pesadas y 10 partículas ligeras. Esto quiere decir que cuando activamos la simulación, unas se mueven más rápidas que las otras. Podemos observar que tienen un movimiento recto, ya que se mueven en línea recta, y al azar porque se puede mover en cualquiera de las direcciones. No todas siguen un mismo rumbo. Segundo, tenemos este movimiento se modifica si las partículas chocan entre sí o con las paredes del recipiente. Como podemos ver, se mueven al azar y solo cambian de dirección cuando chocan contra las paredes o cuando chocan entre sí. El tercer postulado es el volumen de las partículas se considera despreciable comparado con el volumen del gas. Si nosotros juntáramos todas estas partículas, sería despreciable con el volumen del gas, ya que al estar en movimiento, el gas se encuentra en todas partes. Entonces, el volumen es despreciable respecto a las partículas. El cuarto postulado es: entre las partículas no existen fuerzas atractivas ni repulsivas. Como pudimos observar en el segundo postulado, si consideramos el conjunto de partículas, la distancia media que recorren sin chocar recibe el nombre de recorrido libre medio. Las partículas solo entran en contacto cuando chocan unas con otros. Sus choques son elásticos, entonces no tienen fuerzas de atracción ni de repulsión. El último postulado es: la energía global del sistema se mantiene constante. Esto quiere decir que si una partícula choca con otra, esta pierde velocidad, pero hay otra que se acelera. En conclusión, la energía del sistema es siempre constante. Como podemos ver aquí, tenemos temperatura y presión. Si es que nosotros aumentamos la temperatura, la velocidad de las partículas también va a aumentar. Eso quiere decir que la velocidad de las partículas es proporcionalmente directa a la temperatura. Y por último tenemos, en conclusión, en la ecuación general de la teoría cinética molecular de los gases, la presión puede calcularse como 1/3 por masa por velocidad al cuadrado por el número de partículas sobre volumen.